Hola, bienvenidos. Continuamos analizando el tomo 10 de la colección Historia Integral Argentina, de Editorial Ceal, llamado Los Nuevos Equilibrios. En este capítulo, un artículo sobre El éxodo rural 1930-1970, de Carlos Eduardo Reborati. Procedamos entonces a desempacar esta cuestión histórica tan particular, porque estamos, sin lugar a dudas, ante un documento de época que resulta fascinante por su vigencia. Nos enfrentamos con absoluta certeza a la gran transformación demográfica de la República Argentina. Claro. Si vos analizas las cifras y los procesos sociales con el detenimiento que exigen, comprendes de inmediato cómo el país abandonó de forma casi violenta una matriz de población rural relativamente equilibrada. Una matriz histórica. Exacto. Lo que presenciamos en estas páginas es la mutación de una nación eminentemente agraria hacia un embudo urbano de proporciones colosales. Es un punto de inflexión absoluto en nuestra historia. El objetivo de nuestra exploración histórica, en el día de la fecha, para quienes nos escuchan asiduamente a través de sus receptores, es desentrañar una detallada radiografía de las causas reales y profundas de este éxodo masivo. Así es. No nos conformaremos únicamente con repasar las frías cifras económicas o los volúmenes de cosecha de la época. Abordaremos las grietas sociales, el desgarro psicológico del desarraigo y, por supuesto, el impacto cultural. Un impacto que reverbera hasta hoy. Claro. Utilizaremos este riguroso espejo del pasado para interpelar nuestra propia realidad contemporánea, focalizándonos como analistas en el dramático contraste entre la industrialización pujante de aquel ayer y el proceso de cierre de industrias que vos podés observar en ciertos ciclos de la actualidad, siempre desde una perspectiva de estricta neutralidad. Ese contraste es el nervio central de nuestro análisis de hoy. Comencemos, si te parece, diseccionando las cifras del desarraigo y lo que la sociología posterior denominaría el imponente espejismo urbano. Adelante. Históricamente, el proceso de migración interna venía perfilándose con un ritmo sumamente lento, casi, diríamos, imperceptible desde los albores del siglo XX. Sin embargo, toma una velocidad inusitada, una aceleración vertiginosa a partir de la profunda crisis mundial y nacional del año 1930. Los datos duros que arroja el documento son verdaderamente incontrastables. Lo son. Si vos te remontás a los folios del Censo Nacional del año 1914, observas que la población urbana representaba apenas un 50% del total del país. Una mitad exacta. Exacto. Era una nación dividida en mitades simétricas. Pero para 1947, al calor de las primeras industrias sustitutivas, ese porcentaje ya trepa al 62%. Un salto notable. Y cuando llegamos al año 1960, la estadística revela una realidad demoledora. Casi 3/4 partes de los argentinos vivían hacinados en centros poblados. Asistimos a una migración masiva sin precedentes en la región. Y debemos matizar esa estruendosa migración, porque el panorama se torna fascinante, pero a la vez profundamente engañoso. Claro, por la concentración. Precisamente, el peso desproporcionado del Gran Buenos Aires deforma por completo las perspectivas del análisis. No hablábamos de un crecimiento armónico de las ciudades del interior, sino de una macrocefalia alarmante. Una cabeza gigante. Así es. Para la década del 60, este monstruo urbano, esta gran bestia de cemento, albergaba casi 1 millón de habitantes. Una cifra escalofriante para la época. Y se apiñaban en las llamadas villas miseria, auténticos cinturones de pobreza estructural que rodeaban de manera sombría el fulgor de la capital. De ese desequilibrio territorial surge entonces una paradoja demográfica tremenda que el texto de Reborati expone con singular maestría. Te escucho. Por un flanco, el vasto campo argentino se va despoblando aceleradamente, pero sin la tecnificación mecánica adecuada que supliera esa gran ausencia humana. Faltaban máquinas. Exacto. Esto obliga a los grandes productores rurales, de forma casi irónica, a importar mano de obra de los países vecinos para poder salvar las cosechas. Es una ironía dolorosa.
Y mientras tanto, por el otro flanco, la gran ciudad se encuentra de golpe con un mercado laboral lleno de extrabajadores rurales. Hombres desorientados y en situación de total desocupación o subempleo crónico. Desde una perspectiva puramente sociológica, al enlazar este fenómeno del pasado con las dinámicas urbanas generales, nos vemos obligados a plantear un interrogante insoslayable. A ver, Las fuentes documentales señalan claramente que entre las décadas de 1940 y 1960, el crecimiento industrial llegó a su punto culminante. Esa chimenea humeante era el principal polo de atracción, quizás el único verdaderamente genuino para la inmensa población rural. claro, el imán de la fábrica. Exacto, si utilizamos esto como un modelo teórico neutral para observar el presente. Cuando las industrias cierran sus puertas hoy en día, ¿qué sucede con el motor vital de la ciudad una vez que la matriz productiva se apaga por completo? Es una gran pregunta. ¿Qué fuerza genuina queda para sostener la estructura social de nuestras inmensas metrópolis? Es un planteo que estremece verdaderamente los cimientos del análisis económico. Siguiendo esa misma línea de razonamiento deductivo, el texto nos demuestra que históricamente operó una falta de correlación alarmante entre el traslado físico de las masas humanas y la creación efectiva de fuentes de trabajo. Hubo un desfasaje. Absoluto. Si en tiempos contemporáneos el tejido industrial retrocede, pero mantenemos intactas estas megaciudades masificadas, nos preguntamos, ¿qué tipo de desequilibrio en el nivel de vida estructural le estamos heredando a las futuras generaciones de juniors y a los jóvenes trabajadores que hoy intentan insertarse en el sistema formal? Son interrogantes históricos que proyectan una sombra innegable sobre el presente. Así es. Pero para comprender verdaderamente la génesis de esta expulsión poblacional, debemos adentrarnos en la espesura de la crisis agraria y en la mentalidad de la estrechez del latifundio. El origen del problema. A partir de la fractura mundial del año 1930, el campo argentino entra en un periodo de severa parálisis. Hablamos de un abandono masivo de tierras fértiles que por pura desidia y falta de rotación sufrieron una aguda erosión. El gran protagonista anónimo de esto, y a la postre la principal víctima de esta tragedia migratoria, es el arrendatario pampeano. Sin duda. Vos tenés que dimensionar el colapso social que esto significó en la pampa húmeda. El número de arrendatarios, aquellos esforzados colonos que trabajaban la tierra ajena, cae en picada de 200.000 a apenas 90.000 en un brevísimo lapso de 24 años. Una expulsión masiva. El campo pampeano transforma radicalmente su matriz productiva. Cambia la tradicional producción de granos por la extensa cría de vacas. Claro. Una modificación que responde a intereses de mercado, lógicamente, pero que requiere una cantidad infinitamente menor de brazos para trabajar la tierra. Agregaría a ese lúgubre cuadro que el contraste regional que exponen los documentos es sencillamente notable. La Argentina nunca fue un territorio homogéneo. Jamás lo fue. Si vos dirigís la mirada analítica hacia el noroeste argentino, a provincias de profunda raigambre colonial como Salta, Jujuy o Tucumán, observás cómo expulsan población a niveles que rozan el colapso institucional. Provincias enteras, vaciándose. Caían en un estancamiento económico total, arrojando saldos migratorios negativos que superaban holgadamente el 27% de su población activa. Una sangría demográfica. Y en un abierto y fascinante contraste, la región de Cuyo, apuntalada sólidamente por el mercado interno del vino, la vid y el olivo, logra retener a su población rural de una manera muchísimo más eficaz y armónica. Ese contraste geográfico nos obliga indefectiblemente a detenernos en la mentalidad de la clase terrateniente, algo que Reborati expone con una crudeza que no deja lugar a ningún tipo de eufemismos. Es un pasaje muy duro. La tecnificación y la modernización del agro avanzaban a pasos extremadamente lentos. ¿Por qué? Porque no querían invertir. Exacto. Porque los grandes propietarios de latifundios subaprovechados se negaban sistemáticamente a invertir una sola moneda en bienes de capital. Preferían el confort de una renta segura y constante, operando bajo un lema profundamente conservador que rezaba con cinismo. Si el campito rinde bien así, ¿para qué vamos a cambiar las cosas? Esa pasmosa mediocridad es el blanco de las críticas más feroces en las fuentes históricas que analizamos.
Califican a esa clase dirigente de poseer una estrechísima mente. Ujú. Si nos permitimos trasladar este eje conceptual hacia debates contemporáneos, siempre a modo de un riguroso ejercicio de historia comparada, Sí. es posible que ciertos modelos económicos actuales representen un retorno encubierto a esa misma mente estrecha del latifundio. Es una posibilidad teórica. Modelos que priorizan la renta inmediata y la especulación financiera cortoplacista por sobre el desarrollo industrial y productivo a largo plazo. Para ilustrar las dramáticas consecuencias de esa estrechez mental, el documento cita un hito ineludible: la crisis azucarera de Tucumán, desencadenada a partir del año 1964. Un momento bisagra. Allí, bajo el amparo de la reducción de cupos de producción y el cierre compulsivo de ingenios históricos, se eliminó de cuajo al pequeño propietario, al humilde cañero independiente. Así es. El resultado: una concentración feroz de los beneficios en manos de los grandes capitales monopólicos. Analizando los ciclos de cierre de industrias que marcan distintas épocas en nuestra nación, cabe preguntarse con absoluta neutralidad sociológica: ¿quién es el sujeto social que asume el costo de esta repetida eliminación del más débil? Una pregunta fundamental. Presenciamos en cada crisis industrial una nueva fase de concentración de riqueza y exclusión social sistemática. El rigor de nuestro análisis documental nos prohíbe mirar hacia otro lado. Debemos observar con lupa a las víctimas directas de este implacable engranaje. Claro. Esa misma desesperación que vaciaba los minifundios tucumanos nos obliga a posar la mirada sobre el calvario del trabajador estacional, sobre lo que las crónicas denominan con un dejo de tristeza el peón golondrina. El trabajador nómade. Hablamos de una masa humana itinerante, trabajadores atados a los ciclos caprichosos de la naturaleza, la extenuante cosecha del algodón en los calcinantes campos del Chaco, la agobiante zafra en los ingenios del norte, o la gélida recolección de manzanas en los valles de Río Negro. La descripción minuciosa que hace el texto sobre los mecanismos de explotación es francamente brutal. Vos te encontrás en estos relatos con la oscura figura del contratista, el intermediario que maneja con puño de hierro la famosa y temida libreta. Un sistema perverso. Las familias enteras se veían forzadas a subsistir hacinadas en galpones de chapa y madera, donde la intimidad era una simple quimera y las enfermedades diezmaban a los más vulnerables. Sin piedad. Se apiñaban 3 o 4 familias por habitación, sometidas a un trabajo de sol a sol, en jornadas interminables que jamás bajaban de las 10 o 12 horas, totalmente expuestos a la intemperie, al frío helado y a la impiadosa lluvia. Y las deudas. No nos olvidemos de las deudas. Exacto. Los registros históricos y los testimonios de época son desgarradores. Aunque yo no he sido testigo presencial de aquellas condiciones, la frondosa documentación confirma que, de forma sistemática y perversa, al peón salteño o chaqueño le retenían la totalidad del sobre del sueldo, esgrimiendo interminables deudas acumuladas por alimentos básicos en el almacén del propio contratista. Era una arquitectura de dominación que rozaba sin ruborizarse el feudalismo más arcaico. Sin embargo, la historia nunca es estática. Por fuerte. En la efervescente década de los años 60, ocurre un fenómeno cultural y tecnológico que altera definitivamente las reglas del juego. El despertar de la conciencia de clase y la ruptura definitiva del asfixiante aislamiento rural. Por un lado, la lenta pero inexorable llegada de la cinta asfáltica y la extensión del ferrocarril. Las vías de comunicación. Pero, fundamentalmente, la verdadera revolución silenciosa provino de la técnica. La masificación del receptor a transistor. Ah, la radio. Ese pequeño aparato rectangular, revestido de cuero o plástico, transformó por completo la sociedad de la época. Fue revolucionario. Las radios a pila independizaron definitivamente al criollo de la imperiosa necesidad de contar con corriente eléctrica, un servicio que era directamente inexistente en la inmensidad del campo profundo. Claro, les dio autonomía. Así, girando el dial bajo la luz de un farol, sintonizando febrilmente las potentes emisoras de onda corta y media, el trabajador rural comenzó a escuchar otras voces. Se conectó de lleno con el vibrante mundo urbano, y sobre todo, con sus cautivantes promesas de progreso y confort. Todo este complejo entramado comunicacional nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa este despertar para la macroestructura del país? A ver,
El texto de Reborati define este histórico éxodo masivo hacia las grandes urbes no como un acto de vagancia o mera búsqueda de facilidades, No, en lo absoluto. sino como una profunda y dolorosa toma de conciencia de la injusticia social en la que vivían sumergidos por generaciones. Es un concepto potentísimo. Sin duda. Ahora bien, si lo contrastamos como teoría frente a los vaivenes de nuestro presente, cuando la gran ciudad atraviesa recesiones, pierde sus industrias y deja de ofrecer ese ansiado bienestar garantizado, ¿hacia qué nuevos horizontes migra hoy la toma de conciencia social del trabajador que se encuentra asfixiado por la falta de oportunidades? Es una reflexión que cala hondo, y hay un filo todavía más agudo en los análisis del documento. Se relata con precisión que históricamente, cuando el peón quedaba fuera de la cosecha o perdía su acceso al ya de por sí escaso salario de la zafra, se veía empujado casi como un castigo bíblico a regresar a una economía de simple subsistencia. Un retroceso brutal. Quedaba atado nuevamente a una parcela de tierra yerma, sin el más mínimo margen de ahorro o progreso material. Planteando un paralelismo analítico para quienes nos escuchan. Te escucho. El achicamiento de fuentes de trabajo en la modernidad empuja a amplios sectores de la población, de manera inexorable, de vuelta a los márgenes de la precariedad extrema, al rebusque informal y a una economía de consumo mínimo dictada por la simple supervivencia biológica. Llevando ese brillante interrogante sociológico hasta sus últimas y más sombrías consecuencias. Al observar el pasado, notamos que la falta de un plan de industrialización coherente en el interior generaba un inmenso excedente de mano de obra barata y desesperada. Claro. Evaluando ciertos ciclos contemporáneos, surge la pregunta teórica. ¿Podría el desempleo masivo funcionar, más allá de las intenciones declaradas, como una política económica encubierta de desvalorización? Un mecanismo de control. Un mecanismo invisible pero implacable, diseñado por la propia inercia del mercado, para disciplinar las demandas sociales y abaratar sistemáticamente el valor del trabajo humano. Son cuestiones profundas y escalofriantes, que nos interpelan a gritos desde las amarillentas páginas de este documento histórico. Así es. Esa misma ruptura del aislamiento que mencionábamos, ese canto de sirena que salía del parlante de la radio a transistores, nos obliga ahora a analizar el poderoso magnetismo urbano, las cegadoras luces de la metrópolis y tristemente sus falsas promesas. Falsas promesas, claro. Porque a pesar de todas las penurias que aguardaban al final del viaje, la ciudad ofrecía en el imaginario popular un contraste abismal frente a la miseria del campo. El contraste era tan real como la tierra misma. El migrante provinciano que arribaba a la majestuosa estación de trenes de Retiro o Constitución, incluso si su destino final terminaba siendo la extrema pobreza de una villa miseria en las orillas de la isla Maciel, de pronto experimentaban un cambio de paradigma total. Un mundo nuevo. Se encontraba con la solidez del asfalto inquebrantable en la calle, dejando atrás el barro intransitable de sus pagos. Claro. Tenía a su disposición, quizás por primera vez en su linaje familiar, imponentes hospitales de atención pública a escasas cuadras de distancia, y enormes escuelas estatales donde sus hijos podrían, teóricamente, forjarse un futuro distinto. La ciudad, esa enorme bestia de hormigón, prometía a viva voz un ascenso social vibrante y dinámico. El migrante tenía ahora acceso a maravillas antes impensadas. El cine, por ejemplo. La función rotativa en el cine dominical de su nuevo barrio. O incluso podía atreverse a vislumbrar, aunque más no sea desde la vereda de enfrente, las hipnóticas luces de neón de un popular cabaret porteño. Las luces del centro. Los estudios indican que incluso la dieta alimentaria del núcleo familiar mejoraba de forma notable, incorporando proteínas variadas frente al monótono y eterno consumo de cordero en la inmensidad de la Patagonia, o el plato a base de maíz en las sierras del noroeste. Es un dato no menor. Sin embargo, no todo era color de rosa en la Nueva Babilonia. Al pisar el pavimento, debían cargar sobre sus espaldas encorvadas con el cruel y pesado estigma social de los citadinos de clase media. La discriminación. Quienes los señalaban con el dedo y los tildaban con el término peyorativo, sumamente despectivo y cargado de odio clasista, de payuca o cabecita negra. Ese desprecio superficial, esa mueca de asco de las clases urbanas acomodadas, ocultaba en realidad una deficiencia estructural muchísimo más grave
y profunda que afectaba a toda la nación. Ujú. El colapso anunciado de la planificación urbana. El autor del artículo nos revela, con precisión quirúrgica, cómo el prometedor ritmo industrial que actuaba como imán pronto se estancó. O al menos comenzó a crecer a un ritmo demasiado lento para absorber la marea humana. No daban abasto. La afluencia continua, incesante, de migrantes desesperados provocó entonces una hipertrofia absoluta e inmanejable del sector de servicios urbanos, generando una economía informal verdaderamente monstruosa. Y frente a semejante crisis estructural, la respuesta de la dirigencia política de la época fue, para decirlo sin miramientos, paupérrima y desoladora. Lamentable. Lejos de proponer soluciones de fondo o cambios estructurales, como podrían haber sido las tan ansiadas y jamás concretadas reformas agrarias reales para retener a la población en su lugar de origen, los políticos de turno optaron por la mera cosmética, Lo superficial. repitiendo viejos vicios y mañas que tal vez la política criolla arrastraba sin pudor desde los lejanos y turbulentos tiempos de Irigoyen. Recurrían sistemáticamente a parches temporales o, peor aún, inventaban eslogans cínicos y completamente vacíos de contenido real. Efectivamente. Reborati menciona con aguda ironía en su texto la invención oficial de eslogans rimbombantes como la recordada frase «El trabajo agrícola dignifica». ¡Qué frase! Una frase bellísima y poética, por supuesto, redactada desde un mullido sillón de cuero en la capital federal, a 600 kilómetros del campo, por algún burócrata que jamás en su vida había pisado el barro de un surco tras varios días de copiosa lluvia. Pura retórica. Eran cortinas de humo semánticas creadas para tapar la flagrante y dolorosa falta de oportunidades en el interior. Claro. Viendo este persistente patrón histórico a lo largo de las décadas, nos preguntamos, ¿podemos inferir que muchas de las políticas y los encendidos discursos oficiales de la actualidad son, en esencia, meros eslogans de ocasión? Ujú. Fórmulas vacías, asombrosamente similares a aquellas viejas brillantes ideas del pasado que no resolvían en lo absoluto la raíz del problema estructural del país. Es una pregunta que resuena con una fuerza inusitada en los pasillos de nuestra historia. Y manteniendo esta misma tónica de análisis, no podemos olvidar que la histórica migración rural masiva se justificaba, tanto en lo personal como en lo estatal, por la promesa inquebrantable del adelanto urbano. El famoso progreso. Un adelanto que estaba sostenido y financiado exclusivamente por el vigoroso crecimiento industrial. La interrogante que se impone es, si esa base industrial, la chimenea que sostiene los impuestos para los servicios públicos, las cloacas, la red de hospitales, si desaparece o se marchita hoy bajo el peso aplastante de la crisis económica, ¿qué queda realmente en pie de aquel aclamado sueño urbano? Es una incógnita angustiante. ¿Se convierte acaso la gran ciudad capital en una inmensa y laberíntica trampa de abandono para millones de almas? Esa es, ni más ni menos, la severa advertencia final que emana de los documentos que hoy hemos repasado con minuciosidad. Ujú. Los sociólogos y urbanistas de la época ya advertían en sus informes confidenciales sobre un inevitable futuro de colapso social. Proyectaban el desastre debido al gigantesco exceso de población acumulada en las urbes, masas humanas sin acceso a un empleo industrial digno ni a servicios públicos eficientes que pudieran contenerlos. Una olla a presión. Ante los ciclos de cierre masivo de fábricas y recesión que la economía experimenta en la actualidad, cabe la obligación intelectual de preguntarnos como sociedad. ¿Estamos repitiendo ciegamente, como en una cinta que gira sobre sí misma, aquella crisis en la cual nadie cree, hacia la que el país entero aceleraba décadas atrás con los ojos vendados? A modo de gran síntesis de este extenso y fructífero análisis documental, podemos afirmar categóricamente que el éxodo rural reconfiguró de manera permanente y definitiva el rostro demográfico de nuestra nación. Sin lugar a dudas. La traumática transición de un país eminentemente agrario, de pampas infinitas, a uno predominantemente urbano y agolpado, dejó cicatrices imborrables y heridas sociales muy profundas en el tejido del país. Heridas que aún no cierran. Nos demostró además una lección histórica implacable sobre el doble filo del progreso, que la tan celebrada obra pública y la infraestructura vial sirven allá en el campo profundo para poder llegar, conectar, educar y civilizar. Sí, es innegable. Pero también funcionan, trágicamente,
como una veloz autopista asfaltada para huir desesperadamente hacia la urbe, cuando el entorno rural original no ofrece ni mínimas garantías ni esperanza alguna de futuro. Un diagnóstico histórico, certero y desapasionado. Y para concluir nuestra exposición magistral del día de la fecha, quiero dejar un último pensamiento provocador, una semilla analítica flotando en la mente crítica de nuestra ilustre audiencia. Adelante, le escuchamos. A la luz de estos documentos irrefutables que desnudan las mecánicas del pasado, si asumimos que la gran ciudad, hoy por hoy, ya no garantiza de ninguna manera el automático ascenso social, ni asegura el trabajo industrial genuino que alguna vez prometió iluminada con luces de neón, Claro. y si observamos que, mientras tanto, el vasto interior del país sigue marcado a fuego por la implacable concentración de la tierra productiva, cabe preguntarnos con severa y meditada gravedad, ¿cuál será la naturaleza del próximo gran éxodo que definirá la geografía humana de nuestro país en las próximas e inciertas décadas? ¿Hacia dónde se huye, en definitiva, cuando el imponente espejismo urbano se desvanece por completo, resquebrajándose silenciosamente ante nuestros propios ojos asombrados? Para profundizar en nuestras publicaciones históricas y navegar entre documentos exclusivos, los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, un espacio vigente desde el año 2003. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.